¿Tus plantas tienen hojas amarillas, puntas secas o parecen cada día más débiles? Entonces, cuidado, porque podrías estar cometiendo uno de los errores más comunes y peligrosos al momento de regar. Lo curioso es que tanto una planta que se está secando como una que se está pudriendo pueden mostrar síntomas muy parecidos, y por eso miles de personas terminan haciendo exactamente lo contrario de lo que su planta necesita. Hoy te mostraré cómo identificar la diferencia, qué señales debes observar y cómo evitar que tus plantas mueran por un error que casi todos hemos cometido alguna vez. Muchas personas creen que una planta con exceso de riego siempre tendrá el sustrato completamente encharcado o las hojas cayéndose de inmediato, pero la realidad es que los primeros síntomas suelen ser mucho más sutiles. Uno de los signos más comunes es el amarillamiento de las hojas, especialmente de las más viejas. Lo curioso es que este síntoma también puede aparecer cuando una planta tiene sed, y ahí es donde muchas personas se confunden y terminan agravando el problema al añadir todavía más agua. Cuando regamos en exceso, el problema no es únicamente la cantidad de agua que recibe la planta, sino lo que ocurre debajo de la superficie. Las raíces necesitan humedad, pero también necesitan oxígeno para mantenerse sanas. Cuando el sustrato permanece húmedo durante demasiado tiempo, los espacios de aire entre las partículas de tierra se llenan de agua y las raíces comienzan a tener dificultades para respirar. Es como si estuvieran atrapadas en un ambiente donde el oxígeno escasea cada vez más. A medida que esta situación se prolonga, las raíces se debilitan y pierden capacidad para absorber agua y nutrientes. Como consecuencia, la planta empieza a mostrar señales de estrés. Las hojas pueden volverse amarillas, el crecimiento se ralentiza y la planta adquiere un aspecto apagado, incluso cuando la tierra sigue húmeda. En algunos casos, las hojas se sienten blandas al tacto y los tallos pierden firmeza, dando la impresión de que la planta necesita agua cuando en realidad está sufriendo por exceso de ella. Otro indicio importante es observar cuánto tarda el sustrato en secarse después del riego. Si varios días después sigue notablemente húmedo, es posible que exista un problema de drenaje o que se esté regando con demasiada frecuencia. Las macetas sin suficientes orificios de drenaje, los recipientes demasiado grandes o los sustratos muy compactos suelen favorecer este problema porque retienen más agua de la que las raíces pueden utilizar. Con el tiempo, el exceso de humedad crea las condiciones ideales para la aparición de hongos y microorganismos que atacan el sistema radicular. Es entonces cuando comienza la temida pudrición de raíces. Si pudiéramos observarlas, notaríamos que dejan de ser firmes y claras para volverse oscuras, blandas y frágiles. En ocasiones incluso desprenden un olor desagradable, parecido al de materia orgánica en descomposición. Lo más peligroso es que muchas plantas pueden seguir viéndose relativamente bien durante un tiempo mientras el daño avanza bajo tierra. Cuando los síntomas se vuelven evidentes, una parte importante de las raíces ya puede estar comprometida. Por eso es tan importante aprender a reconocer las primeras señales y entender que una planta decaída no siempre necesita más agua. En muchas ocasiones, lo que realmente necesita es que dejemos secar un poco el sustrato para que sus raíces vuelvan a respirar. Ahora veamos el caso contrario.
porque no todos los problemas relacionados con el riego se deben al exceso de agua. De hecho, muchas plantas sufren porque no reciben la humedad suficiente para mantener sus funciones básicas. La diferencia es que una planta con falta de agua suele mostrar señales distintas, aunque a primera vista algunas puedan parecer similares a las del exceso de riego. Cuando una planta comienza a quedarse sin agua, lo primero que ocurre es que pierde parte de la presión interna que mantiene firmes sus hojas y tallos. Las células vegetales dependen del agua para conservar su estructura, por lo que al disminuir la humedad disponible, las hojas empiezan a verse caídas, flácidas o sin vigor. Es una especie de mecanismo de alerta que la planta utiliza para indicar que sus reservas están disminuyendo. A diferencia del exceso de riego, donde las hojas suelen sentirse blandas y húmedas, una planta que realmente tiene sed suele mostrar hojas más secas, delgadas o arrugadas. En muchas especies aparecen puntas marrones o bordes secos, especialmente en las hojas más expuestas al sol o al aire. Con el tiempo, algunas hojas pueden amarillear y caer, ya que la planta intenta conservar recursos para sobrevivir. Otro indicador muy útil es observar el sustrato. Cuando una planta necesita agua, la tierra suele sentirse seca varios centímetros por debajo de la superficie. Además, la maceta se vuelve mucho más ligera porque gran parte de la humedad ya ha sido utilizada o se ha evaporado. Por eso, muchos cultivadores experimentados no solo observan la planta, sino que también levantan la maceta para comprobar su peso antes de decidir si es momento de regar. En condiciones de calor intenso o baja humedad ambiental, algunas plantas desarrollan estrategias para reducir la pérdida de agua. Es posible que notes hojas ligeramente enrolladas, bordes curvados hacia adentro o un crecimiento más lento de lo habitual. Estas respuestas no significan necesariamente que la planta esté muriendo, sino que está intentando conservar la poca humedad disponible mientras espera mejores condiciones. Sin embargo, es importante entender que no todas las plantas reaccionan de la misma manera. Algunas especies tropicales muestran síntomas rápidamente cuando el sustrato se seca demasiado, mientras que otras pueden soportar varios días o incluso semanas con poca agua sin presentar daños importantes. Por eso, conocer las necesidades específicas de cada planta siempre será más efectivo que seguir una rutina de riego idéntica para todas. El error más común en esta situación ocurre cuando las personas esperan demasiado tiempo para actuar. Una planta puede recuperarse fácilmente de una ligera falta de agua, pero si la sequedad se prolonga durante mucho tiempo, las raíces más finas comienzan a dañarse y la capacidad de absorción disminuye. En ese punto, incluso después de regar, la recuperación puede ser más lenta, porque la planta primero tendrá que reconstruir parte de su sistema radicular. La clave está en encontrar el equilibrio. Una planta que necesita agua no requiere riegos constantes ni cantidades excesivas, sino recibir la humedad adecuada en el momento oportuno. Aprender a reconocer estas señales te permitirá actuar antes de que aparezcan daños graves y evitará que confundas la falta de agua con otros problemas que requieren soluciones completamente diferentes. Si existe un error que provoca la mayoría de los problemas de riego, es depender únicamente de un calendario.
Muchas personas escuchan recomendaciones como riega una vez por semana o riega cada 3 días y las siguen al pie de la letra, sin darse cuenta de que las necesidades de una planta pueden cambiar constantemente. La temperatura, la humedad ambiental, la cantidad de luz, el tamaño de la maceta e incluso la época del año influyen directamente en la velocidad con la que el sustrato pierde humedad. Por eso, antes de tomar la regadera, lo más importante no es mirar el calendario, sino comprobar el estado real del sustrato. Una de las técnicas más simples y efectivas consiste en introducir un dedo unos pocos centímetros en la tierra. Aunque parezca algo demasiado sencillo, este método permite conocer mejor la humedad disponible para las raíces que muchas herramientas o aplicaciones que prometen decir exactamente cuándo regar. Cuando la superficie de la tierra se seca, muchas personas creen que ha llegado el momento de añadir agua. Sin embargo, la capa superior suele secarse mucho más rápido que las capas inferiores. Es posible que la superficie parezca completamente seca, mientras que unos centímetros más abajo todavía exista suficiente humedad para varios días. Si se riega en ese momento, la planta podría recibir más agua de la que realmente necesita. Por el contrario, si al introducir el dedo notas que la tierra está seca a esa profundidad, es una señal mucho más fiable de que la humedad disponible para las raíces comienza a disminuir. En ese caso, el riego probablemente sea necesario. Esta simple comprobación ayuda a evitar tanto el exceso como la falta de agua, dos problemas que suelen originarse por tomar decisiones basadas únicamente en la apariencia superficial del sustrato. Otra práctica muy útil es aprender a reconocer el peso de la maceta. Cuando el sustrato está húmedo, la maceta se siente considerablemente más pesada. A medida que la planta consume el agua y ésta se evapora, el peso disminuye. Con un poco de experiencia, muchas personas llegan a saber si una planta necesita riego simplemente levantando la maceta durante unos segundos. Es una habilidad que puede parecer sorprendente al principio, pero que resulta extremadamente práctica para quienes cultivan varias plantas. También conviene observar el comportamiento general de la planta. Las hojas, los tallos y el ritmo de crecimiento proporcionan información valiosa, pero siempre deben interpretarse junto con el estado del sustrato. Confiar únicamente en las hojas puede llevar a errores, ya que algunos síntomas de exceso y falta de agua son muy parecidos. En cambio, cuando se combinan las señales visibles con una revisión de la humedad del suelo, las posibilidades de equivocarse disminuyen enormemente. La realidad es que no existe una frecuencia de riego universal que funcione para todas las plantas y en todos los hogares. Dos personas pueden tener exactamente la misma especie y necesitar regarla en momentos completamente diferentes, debido a las condiciones de luz, temperatura y ventilación de cada espacio. Por eso, más que memorizar fechas o seguir reglas rígidas, lo mejor es aprender a interpretar lo que la planta y el sustrato están indicando. Al final, el secreto para regar correctamente no consiste en añadir más agua ni en reducirla al mínimo. Consiste en observar, comprobar y actuar según las necesidades reales de la planta. Ese pequeño hábito de revisar la humedad antes de regar
puede marcar la diferencia entre una planta que lucha por sobrevivir y una que crece sana, fuerte y con un sistema radicular capaz de sostenerla durante muchos años. Después de escuchar todo esto, muchas personas llegan a una conclusión equivocada. Creen que la solución consiste simplemente en regar menos. Pero la realidad es que el objetivo nunca ha sido regar más ni regar menos. El verdadero objetivo es proporcionar a las raíces el equilibrio adecuado entre agua y oxígeno, dos elementos que son igual de importantes para la salud de cualquier planta. Cuando pensamos en una planta, solemos prestar atención a las hojas, las flores o el crecimiento visible, pero todo comienza bajo la superficie. Las raíces son las encargadas de absorber el agua y los nutrientes que permiten a la planta desarrollarse. Sin embargo, para realizar esa función correctamente, también necesitan respirar. Aunque muchas personas no lo saben, las raíces consumen oxígeno de manera constante para producir la energía que necesitan para mantenerse activas y saludables. Por esa razón, un sustrato ideal no es aquel que permanece siempre mojado, sino aquel que puede retener suficiente humedad sin impedir la circulación de aire. Cuando existe este equilibrio, las raíces pueden absorber agua cuando la necesitan y al mismo tiempo disponer del oxígeno necesario para funcionar correctamente. Es precisamente en este punto donde muchas plantas muestran su mejor crecimiento, desarrollan hojas más vigorosas y se vuelven más resistentes al estrés. El problema aparece cuando ese equilibrio se rompe. Si el sustrato permanece saturado durante demasiado tiempo, el oxígeno disminuye y las raíces comienzan a debilitarse. Pero si el sustrato se seca en exceso durante periodos prolongados, las raíces más finas pueden deshidratarse y perder parte de su capacidad de absorción. En ambos casos, la planta termina sufriendo, aunque las causas sean completamente distintas. Por eso, los mejores cultivadores no se obsesionan con la cantidad exacta de agua que aplican, ni conseguir una frecuencia rígida de riego. En lugar de eso, aprenden a observar cómo responde cada planta a las condiciones de su entorno. Entienden que una semana especialmente calurosa puede aumentar las necesidades de agua, mientras que varios días nublados o húmedos pueden hacer que el sustrato tarde mucho más en secarse. También es importante recordar que no todas las plantas tienen las mismas necesidades. Algunas especies tropicales prefieren una humedad más constante, mientras que otras, como muchas suculentas y cactus, están adaptadas a periodos de sequía y pueden sufrir si reciben agua con demasiada frecuencia. Intentar cuidar todas las plantas de la misma manera suele ser uno de los errores más comunes entre quienes están comenzando en la jardinería. La clave está en cambiar nuestra forma de pensar. En lugar de preguntarnos constantemente cuánto debemos regar, es más útil preguntarnos cómo se encuentra el sustrato y qué condiciones están experimentando las raíces en ese momento. Cuando aprendemos a observar estos factores, el riego deja de ser una rutina automática y se convierte en una decisión basada en las necesidades reales de la planta. Y quizás esa sea la lección más importante de todas. Las plantas no mueren porque una vez nos olvidemos de regarlas o porque un día reciban un poco más de agua de la cuenta. Lo que realmente las perjudica son los errores repetidos una y otra vez. Por eso, desarrollar el hábito de observar antes de actuar
suele ser mucho más valioso que cualquier calendario de riego o consejo genérico. Otro error muy común es utilizar macetas sin drenaje. Aunque puedan verse bonitas, las macetas que no permiten salir el exceso de agua aumentan enormemente el riesgo de pudrición de raíces. Cuando el agua queda atrapada en el fondo, las raíces permanecen expuestas a una humedad excesiva durante demasiado tiempo, creando el ambiente perfecto para la aparición de problemas. También es frecuente regar en pequeñas cantidades todos los días. Muchas personas piensan que así mantienen la planta constantemente hidratada, pero en realidad esto puede provocar que las raíces permanezcan siempre en la superficie buscando la humedad. Un riego adecuado suele consistir en humedecer bien el sustrato y después permitir que la planta consuma parte de esa humedad antes del siguiente riego. Otro error consiste en no adaptar el riego a las estaciones del año. Una planta no consume la misma cantidad de agua en una época cálida y luminosa que durante periodos más frescos o con menos horas de luz. Sin embargo, muchas personas mantienen exactamente la misma rutina durante todo el año, lo que puede provocar excesos o deficiencias de agua según las condiciones ambientales. Y quizás uno de los errores más peligrosos es intentar solucionar cualquier problema añadiendo más agua. Cuando una planta muestra señales de estrés, muchas veces la primera reacción es regarla sin investigar qué está ocurriendo. Pero las hojas amarillas, el crecimiento lento o la pérdida de vigor pueden tener muchas causas diferentes. Si no identificamos correctamente el problema, es posible que terminemos empeorando la situación en lugar de ayudar a la planta. Por eso, antes de sacar la regadera, conviene detenerse unos segundos y observar, revisar el sustrato, evaluar el estado general de la planta y comprender las condiciones en las que está creciendo suele ser mucho más efectivo que actuar por costumbre o por intuición. La mayoría de las veces, las plantas nos muestran exactamente lo que necesitan. Solo tenemos que aprender a interpretar esas señales. Llegados a este punto, es posible que te hayas identificado con algunas de las señales que hemos mencionado. Tal vez tu planta tiene hojas amarillas, se ve decaída o simplemente no crece como antes. Y la pregunta más lógica es, ¿qué hago ahora? Lo primero es evitar actuar por impulso. Cuando vemos una planta en mal estado, es normal querer hacer algo inmediatamente, pero muchas veces las decisiones apresuradas empeoran el problema. Antes de regar, fertilizar o cambiar de lugar la planta, conviene identificar qué está ocurriendo realmente. Si sospechas que existe exceso de agua, revisa la humedad del sustrato. Si todavía está húmedo varios centímetros por debajo de la superficie, lo mejor suele ser esperar antes de volver a regar. En algunos casos, también puede ayudar a mejorar la ventilación alrededor de la planta o colocarla en un lugar con mejor iluminación, siempre respetando las necesidades de la especie. Si el sustrato permanece húmedo durante demasiado tiempo, puede ser buena idea revisar el drenaje de la maceta. A veces el problema no es la cantidad de agua que aplicamos, sino que el exceso no tiene por dónde salir. Una maceta con drenaje adecuado y un sustrato aireado pueden marcar una enorme diferencia en la salud de las raíces. Por otro lado, si la planta realmente tiene falta de agua, lo recomendable es realizar un riego profundo
para que toda la zona radicular pueda hidratarse de manera uniforme. Regar únicamente la superficie suele ofrecer un alivio temporal, pero muchas veces deja las capas inferiores demasiado secas. Lo importante es que el agua alcance las raíces donde realmente se necesita. También es fundamental tener paciencia. Una planta que ha sufrido estrés por exceso o por falta de agua no siempre se recupera de un día para otro. Aunque corrijamos el problema, puede necesitar varias semanas para producir nuevas hojas y volver a mostrar un crecimiento vigoroso. Durante ese tiempo, lo mejor que podemos hacer es proporcionarle condiciones estables y evitar cambios constantes que añadan más estrés. Algo que sorprende a muchos aficionados es que las hojas dañadas no siempre vuelven a verse perfectas. Si una hoja se volvió amarilla o desarrolló zonas secas, es posible que conserve esas marcas incluso después de que la planta se haya recuperado. Por eso, para evaluar si vamos por buen camino, debemos fijarnos principalmente en el nuevo crecimiento. Cuando las hojas nuevas aparecen sanas y fuertes, suele ser una señal de que las raíces están funcionando correctamente otra vez. La buena noticia es que la mayoría de las plantas son más resistentes de lo que imaginamos. Incluso después de cometer errores de riego, muchas pueden recuperarse si identificamos el problema a tiempo y corregimos las condiciones que lo provocaron. Lo importante no es reaccionar rápidamente, sino reaccionar correctamente. Ahora ya sabes que una planta con hojas amarillas, aspecto decaído o crecimiento lento no siempre tiene el mismo problema. A veces necesita agua con urgencia, pero en otras ocasiones lo que realmente necesita es que dejemos de regarla por un tiempo para que sus raíces puedan recuperarse. La diferencia entre una planta sana y una planta que lucha por sobrevivir muchas veces no está en la cantidad de agua que recibe, sino en nuestra capacidad para interpretar las señales que nos está enviando. Observar el sustrato, revisar la humedad antes de regar y entender las necesidades de cada especie son hábitos simples que pueden evitar la mayoría de los problemas relacionados con el riego. Y si algo quiero que recuerdes de este video es esto. Antes de añadir agua, comprueba siempre si la planta realmente la necesita. Ese pequeño gesto puede salvar más plantas que cualquier fertilizante o producto milagroso. Las plantas llevan millones de años adaptándose para sobrevivir. No esperan que seamos perfectos, pero sí se benefician cuando aprendemos a observarlas. Muchas veces creemos que estamos cuidándolas porque hacemos más cosas por ellas, cuando en realidad el mejor cuidado consiste en entender lo que necesitan y actuar en el momento adecuado. Ese pequeño cambio de mentalidad puede transformar por completo la forma en que cuidamos nuestras plantas. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has perdido una planta por exceso de riego o por falta de agua? Me encantará leer tu experiencia y saber cuál fue la planta que más te costó aprender a cuidar. Y si quieres seguir aprendiendo sobre el cuidado de las plantas de una forma sencilla y fácil de aplicar, te invito a ver la lista de reproducción que te voy a dejar en pantalla. Allí encontrarás guías completas donde explico paso a paso cómo cuidar diferentes plantas, desde las más populares hasta algunas especies que suelen generar muchas dudas. Si tienes una planta específica en casa y no sabes exactamente qué necesita, es muy probable que ya tenga un video dedicado para ayudarte. Nos vemos en el próximo video y recuerda,
Una planta sana no es la que recibe más agua, sino la que recibe el cuidado adecuado en el momento correcto.